En el área de recursos humanos, tener líderes inspiradores y conversaciones poderosas es crucial para el éxito. María del Pilar es una líder que ejemplifica estos principios. Demuestra que el liderazgo no depende de la posición, sino de la capacidad de entender y respetar las realidades individuales. Destaca la importancia de la comunicación abierta, el equilibrio entre la razón y la empatía, y la capacidad de superar adversidades. En este episodio exploraremos cómo aprovechar la tecnología, fomentar la conexión humana y contar con el compromiso de la alta gerencia para impulsar el cambio positivo. Hablaremos sobre la importancia del feedback, las políticas inclusivas y la valentía en el liderazgo. Navegante, no te pierdas este episodio lleno de valiosas lecciones sobre cómo empoderar a los colaboradores en las organizaciones. Creo que algo que me ha permitido hacer bien mi trabajo en recursos humanos es la empatía. Y la empatía incluso cuando hay situaciones difíciles, cuando hay que tomar una decisión difícil. Creo que es hacerlo siempre con el respeto, con el profesionalismo, tomar las decisiones con los hechos, con los datos y sobre todo entender que el otro que está sentado al lado tuyo o al frente tuyo es un ser humano como tú. Este barco está a punto de zarpar con un nuevo episodio de Navegantes, el podcast de Bitácora que te llevará a explorar nuevas fronteras. Nos sumergimos en conversaciones con líderes que están construyendo mejores empresas al impulsar el talento humano. Hoy nos acompaña Yair González, representante de desarrollo de negocios de Bitácora. Prepárate para navegar hacia un horizonte de inspiración y descubrimiento. Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio con la inspiradora trayectoria de María del Pilar Rodríguez Ortiz, una líder apasionada y estratégica en el campo del desarrollo organizacional y la gestión de recursos humanos. Bienvenida, María del Pilar. Mil gracias a los navegantes porque creo que este es un espacio muy valioso para compartirles de mi trayectoria y de lo que actualmente nos reta en las organizaciones y en el área de recursos humanos. Gracias por la invitación. Bueno, qué gran oportunidad. Entonces, para contarle a todos los que nos escuchan desde diversas latitudes que María del Pilar es una líder apasionada por el talento humano y por el impacto que tiene este tema en el entorno empresarial. Es una psicóloga y especialista en desarrollo organizacional, liderazgo y coach que ha dedicado más de 2 décadas a aportar en la transformación de culturas organizacionales y a promover la diversidad, equidad e inclusión. Su carrera comenzó en la sucursal del Cielo en Colombia, la ciudad de Cali, en el 2001, cuando se unió al grupo Acción Plus, ahora parte de Jovan Talent como administradora de talento humano. Posteriormente trabajó en Productos Quaker y en 2005 se integró al grupo Éxito, donde fue clave para que las tiendas obtuvieran la calificación Great Place to Work. 5 años después, María emprendió un nuevo desafío con el grupo Familia, hoy parte de Exit, siendo una multinacional líder en higiene y salud. En este grupo fue parte del equipo que dirigió la integración y gestión estratégica de procesos corporativos, ascendiendo de directora regional a gerente de recursos humanos, convirtiéndose en una socia de estrategia del negocio. Sus habilidades para conectar las prioridades empresariales con las iniciativas de talento han sido fundamentales para generar resultados positivos, sostenibilidad y compromiso en los equipos que ha liderado. Sin más largas, cuéntanos, María. Has liderado equipos en compañías de diversos sectores económicos, tanto a nivel nacional como multinacional. ¿Quién o quiénes son líderes que te inspiran y cómo lo hacen? Para mí es súper valioso tener líderes que me inspiren y sobre todo desde la coherencia, desde el respeto, desde lo que te enseñan, la posibilidad de construir de la mano con los equipos y me encanta tener líderes que tengan conversaciones poderosas, que te ayuden a ver eso que estás haciendo muy bien, pero que también te ayuden a repensarte en eso que tú tienes que seguir trabajando. Eso me permite ver líderes como ejemplos, no solamente para mí, sino para quienes nos rodean y con un reto muy importante es que cuando tú estás en el área de recursos humanos, en talento humano, tú te vuelves referencia en las organizaciones, de eso que es la cultura y de eso que estamos todos los días intentando impregnar y retar en las organizaciones. Entonces son como características que para mí son fundamentales.
¿Cómo manejas los momentos de duda, incertidumbre en tu vida? Esta pregunta me parece muy valiosa porque he oído últimamente mucho de la vulnerabilidad y yo creo que a lo largo de mi vida he aprendido que es muy valioso hacer un alto en los momentos de incertidumbre, y esto a mí lo que me genera es parar, tomar aire, pero también hacer ese balance desde lo emocional, desde lo racional frente a ese reto, esto que me está movilizando, que me puede estar generando. Y creo que eso es lo más valioso porque hacer ese alto y tomarme ese tiempo me permite conectarme conmigo misma. También creo que cuando hay situaciones que siento que claramente me generan, a lo mejor es un tema de la organización, es un tema con un equipo, es un tema, no sé, un coequipero, eso también me significa a mí levantar la mano y tener una conversación con quien yo pueda considerar que puedo construir alrededor de este momento de incertidumbre que genere conversaciones que son de valor para mí. María, ¿cómo adaptas tu estilo de liderazgo para responder a los cambios rápidos en el entorno empresarial actual? Yo creo que hay temas que ya son muy de cada uno y creo que eso justamente es lo que nos permite como navegar en estos cambios y entender esos retos. Entonces creo que algo que a mí me parece muy importante es siempre honrar lo que yo soy como líder, independiente del cambio, independiente de la organización, independiente del líder, en donde para mí, y siempre lo he dicho como algo muy valioso, creo que algo que me ha permitido hacer bien mi trabajo en recursos humanos es la empatía. Y la empatía incluso cuando hay situaciones difíciles, cuando hay que tomar una decisión difícil, como por ejemplo desvincular personas que tú aprecias mucho o cerrar procesos productivos de una planta que tú quieres mucho, que conocen las personas, que sabes que vive cada persona. Creo que es hacerlo siempre con el respeto, con el profesionalismo, tomar las decisiones con los hechos, con los datos y sobre todo entender que el otro que está sentado al lado tuyo o al frente tuyo es un ser humano como tú. Un líder efectivo debe cultivar la capacidad de escuchar activamente, promover una cultura inclusiva y diversa y desarrollar habilidades de resolución de conflictos. Todo mientras se adapta a un entorno empresarial en constante evolución. ¿Cómo facilitar el desarrollo de habilidades de liderazgo entre tus colaboradores para promover una cultura de liderazgo en las diferentes Algo que áreas? para mí es vital radica justo en tener esos espacios de conversación y construcción con el equipo. Yo creo que algo que te permite realmente trabajar en esa cultura es celebrar, por ejemplo, los logros, reflexionar acerca de las situaciones que no salieron como se esperaban. Para mí, creo que se vuelve muy potente siempre pensar en el error como una oportunidad de aprendizaje. Por ejemplo, cuando algo no sale como se esperaba. Tener ese ejercicio y las lecciones aprendidas te genera confianza, se capitalizan las oportunidades para hacerse cargo y seguro que nos va a permitir tener tantas reflexiones y aprendizajes que en unas próximas oportunidades no vamos a volver a equivocarnos al menos en lo mismo. Otra de las prácticas que yo tengo es hacer seguimiento de los avances de los proyectos, cómo están las áreas. Esto también me ha permitido a mí identificar los talentos de cada persona. Cada uno de nosotros tiene capacidades y habilidades que son muy, muy especiales, muy de esa experiencia, de lo que nosotros también tenemos equipados en la vida. Y eso entonces me permite a mí ir como mapeando cuando tenemos retos en los equipos y esas metas que tenemos que cumplir para que las compañías claramente sean sostenibles, es ir identificando estos talentos. Entonces, ¿cuáles son esas apuestas de desarrollo, esas competencias? Esto que le da un lugar a mi equipo para que estas personas que me acompañan sientan que los retos son emocionantes, que el liderazgo se rota, que soy capaz de empoderarlos, que ellos son capaces de empoderarse. Enfrentar y superar las problemáticas clave como la falta de empatía, la resistencia al cambio y la gestión ineficaz de conflicto es fundamental para construir un liderazgo auténtico que inspire confianza, fomente la innovación y fortalezca la cohesión del equipo, llevando a la organización hacia un futuro exitoso y sostenible. ¿Cuáles son esas situaciones usuales que debería atender el futuro gerente de talento teniendo en cuenta la transformación tecnológica actual? En esa transformación que está ocurriendo actualmente, esos retos que estamos teniendo desde talento humano, yo veo hoy una maravillosa oportunidad para continuar robusteciendo las decisiones de talento humano alrededor de la tecnología, contar con data que nos permita tomar decisiones que le agreguen realmente valor al negocio, a la gente. Nos reta a adoptar herramientas, plataformas que optimicen los procesos operativos de los equipos, que nos permitan liberar tiempo para trabajar justo en eso robusto, que al final es lo que va a hacer que lo que la compañía ha definido como su norte, como su brújula de sostenibilidad, de competitividad, realmente nos permita conectarnos para el negocio.
tener claro esa identificación de cuáles van a ser esos KPIs que vamos a tener en las áreas, esos OKRs, cómo seguir aprovechando las tecnologías, por ejemplo, para tener plataformas de aprendizaje en línea, para hacer reclutamientos diferentes, formaciones, todo lo que hoy sabemos que esto nos genera desde reskilling, upskilling y trabajar en esa gestión del talento, en evaluar el desempeño, en tener herramientas que realmente sean mucho más amigables y que nos permitan seguir empoderando a los líderes en todos los temas que también son de desarrollo con los equipos. Eso acompañado de la transformación digital, esa necesidad de desarrollar esas tecnologías y esas habilidades al servicio de nuestros empleados. Creo que otro de los retos grandes que tenemos es seguir trabajando en ese teletrabajo, ese trabajo híbrido. Yo creo que con el aumento de estos modelos de trabajo, debemos desarrollar políticas que apoyen y dan claridad sobre esto, de lo que es, de lo que se espera que ocurra en cada uno de estos escenarios, de cómo los líderes realmente empezamos a tener esa visual de cómo conectar a los equipos, cómo gestionarlos, cómo trabajar en ese rendimiento, en ese bienestar de empleados, en esa comunicación efectiva que conecte y aporte con la cultura de la organización. Porque creo que ahí también hay un reto muy grande y es teletrabajar o hacer trabajo híbrido nos va a permitir cumplir un poquito más de esas expectativas que hoy tienen o tenemos los empleados, quienes buscamos un poco más de flexibilidad, oportunidades de desarrollo profesional, un equilibrio entre la vida laboral y personal, pero que al final también todo esto cobre sentido para la cultura y para la organización. Y creo que así como hay compañías que deciden trabajar 100% virtual, eso genera un reto desde el talento humano y es ¿cómo vamos a hacer para conectar a estos empleados y realmente enamorarlos y fidelizarlos a la organización? Y si estamos en un modelo híbrido, también cómo hacemos para que las personas lleguen y conecten y no de pronto que vayamos todos a la oficina y estemos todo el día en reuniones virtuales cuando perdimos la oportunidad justo de co-crear y de trabajar ahí con un solo equipo. Y por último, creo que hay un tema súper valioso que tiene que ver con la diversidad y la inclusión. Y este para mí es sobre todo una necesidad real, que debe ir más allá de soñar con métricas de inclusión. Creo que debemos acompañarlas desde la preparación a la cultura, porque hablar de preparar a la cultura es cuáles son nuestros sesgos, qué tenemos que desmitificar, qué debemos ajustar en los procesos. Yo recuerdo en alguna ocasión yo me soñaba teniendo operarias mujeres en una planta de producción. Y cuando empecé a hablar como de esto, me decían, no, porque es que tenemos que cambiar los pesos en Colombia, entonces no puede movilizar esta máquina, tenemos que hacer inversiones. Y es justo eso, en esa apuesta es cómo desde ese compromiso social y empresarial nosotros empezamos a entender que está además demostrado que trabajar en diversidad de género en equipos ejecutivos tiene, por ejemplo, un 25% más de probabilidades de experimentar una rentabilidad superior con respecto a otras organizaciones. Yo leía una investigación de Harvard Business Review en donde lo que encontraban era que las empresas con mayor diversidad tienen un 45% más de probabilidad de superar estas cuotas de crecimiento en el mercado con respecto a los años anteriores y un 70% más de probabilidad de capturar un nuevo mercado. Entonces todas estas acciones creo que nos permiten mejorar con el compromiso, la retención o la fidelización del empleado, que se proyecta en una cultura organizacional positiva y sobre todo en resultados del negocio, que al final van a estar en línea en lo que la compañía se ha marcado. Y eso que no estoy hablando de los retos del mercado, solo en organización. Pasando a otros temas, nos gustaría conversar sobre la transformación cultural en las empresas. Transformar la cultura implica un cambio profundo en las mentalidades y creencias arraigadas en la organización. Así que adoptar nuevas formas de pensar y actuar puede ser difícil. Asimismo, puede afectar las dinámicas de poder existentes dentro de la organización, generando resistencia por parte de aquellos que se benefician de cierto status quo. ¿Cómo manejar las dinámicas de poder existentes para asegurar una transición fluida hacia una cultura más inclusiva y colaborativa? Yo creo que ahí hay algo muy importante y es, cuando hablamos de cultura, yo siempre pienso que es un viaje que se debe disfrutar, que la cultura al final es la que nos permite tener cimientos, esa solidez para avanzar en la construcción de eso que nosotros nos estamos poniendo como la meta. Entonces creo que hay unos pasos que para mí son fundamentales, como en estas dinámicas. Y te digo, yo lo he vivido sobre todo cuando hemos tenido, no sé, procesos de adquisición, de integración, de cambios de marcas. Y creo que algo que siempre nos tiene que retar es tener una evaluación y un diagnóstico que sea exhaustivo. Entender cuáles son esas dinámicas de poder
que existen en la organización. ¿Cuáles son las declaradas y las que uno sabe que existen y las que nadie habla? Porque esto al final tenemos que identificar cómo están impactando la cultura organizacional. Esto se logra a través de, para mí, como de tener dinámicas de grupos focales, entrevistas, encuestas, tener temas de análisis de datos internos para identificar esos puntos de resistencia y esas áreas de influencia. Porque también cuando estamos hablando de cultura y de transiciones y de poder, también tenemos que identificar quiénes son nuestros aliados y esos gestores que van a ser parte de este proceso de cambio. Con un tema súper importante y es que el compromiso de la alta gerencia es fundamental. Cuando estamos en una organización y nuestros líderes, los que realmente toman las decisiones, están comprometidos con esta transición hacia una cultura de pronto más inclusiva, más colaborativa, nos van a permitir ser ejemplo para modelar estos comportamientos esperados, nos van a permitir declarar y comunicar claramente la importancia del cambio, porque también esto nos permite, cuando uno dice, esto es lo que quiero que ocurra en la compañía, también creo que es muy valioso decir que es lo que queremos que no ocurra en la compañía. Entonces, sin este soporte de los líderes, cualquier plan de trabajo será improductivo. Hay otro tema que me parece súper importante y es esa participación activa de los empleados. Yo creo que hoy una de las cosas que hemos aprendido mucho en talento humano es que hoy no podemos simplemente decir es que estamos pensando que esto es lo mejor para todos y salimos a ejecutarlo, sino que esto también nos genera un ejercicio de involucrar a los empleados en todos los niveles en el proceso del cambio. Entonces, realizar actividades que nos permitan realmente entender cuáles son las expectativas, que esta participación activa te ayude a crear un sentido de propiedad y de responsabilidad compartida. Cuando queremos hacer cambios relevantes es como cuando decides hacer una fiesta, digo yo, debes prepararte para que todos los que lleguen, todos esos invitados sientan que hubo algo alrededor de esa invitación que les permitió llegar y encontrarlo como tú quieres que sea esa experiencia, que hubo una preparación previa. Y para los anfitriones, que de verdad sintamos que hemos trabajado en ese compromiso, en esa confianza, en crear ese espacio soñado para atender a esos invitados en la medida que esperamos que ocurran las cosas. Entonces creo que esa participación de los empleados va a ser súper relevante, y sobre todo porque creo que hoy estamos enfrentados a muchos cambios. Hoy los empleados queremos hacer cosas diferentes, estamos trabajando con diferentes generaciones. La pandemia creo que nos permitió también hacer un cambio de mentalidad sobre lo que queríamos y ya no queremos, e incluso empezar a pensar sobre qué cosas ya no son negociables. Y mucho de lo que también estamos viendo que mueve hoy a los equipos es cómo hablamos de formación y desarrollo. Entonces, implementar esos programas donde la gente sienta que la compañía está invirtiendo para que tú tengas unas capacidades que acompañen los retos, que acompañen el desarrollo del negocio. ¿Qué ejemplos puedes compartir de iniciativas exitosas de transformación cultural que podrían adoptarse como buenos procesos? Sí, yo creo que hay uno que a mí me gustó mucho en la compañía en la que trabajé recientemente, y fue que justo después de un proceso de integración en esta transformación cultural empezamos a hacer muchos ejercicios de entrenamiento, de hablar de justo de culturas mucho más inclusivas. Empezamos a tener incluso conformación de grupos de alguna manera de interés, si se puede llamar así, como de algunos temas. Empezamos a generar espacios de conversaciones genuinas, en donde algo que es muy potente para que las transformaciones sean exitosas es que la gente tenga claro para dónde vamos. Y ese tener claro es cuál es la cultura que la organización ha definido, cuáles son como esas acciones que nos permiten decir, vamos a hacer que esta cultura esté viva. Cómo de alguna manera invitar a que podamos decir en conversaciones que yo llamaba como conversaciones de confianza, cómo me estoy sintiendo en este cambio, qué cosas creo yo que me están generando mis reprocesos, cómo pido ayuda al equipo, a mis líderes. Entonces creo que tener estos espacios de conversación, esa cultura marcada de cuáles son los hitos que queremos lograr, qué es lo que a nosotros nos va a permitir decir que lo estamos haciendo bien o no, cómo generar un empoderamiento superior de los líderes. ¿Cómo tener una conversación de alto impacto con tu equipo? Yo creo que algo muy valioso es que en la construcción de las relaciones que tú vas haciendo con los líderes, o tu líder directo, los líderes de equipos, porque también a veces creo que estar en talento humano nos genera un privilegio y es poder tener conversaciones en los diferentes niveles de la organización. Entonces tenemos un 360 y eso lo que hace es que las conversaciones poderosas, como lo estábamos enfocando en los líderes, es que tengamos esa capacidad de conectar desde lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo, de que no tengamos conversaciones como políticamente correctas, sino que también si tú tienes que decirle a alguien, lo estamos haciendo bien, no te estoy viendo bien, o necesitamos darle un giro a este proyecto, a este proceso, a esta relación, eso sea justamente lo que adquiere el poder, y es cómo desde esa capacidad de confiar, desde esa capacidad de entender que cuando somos líderes,
además de ser referentes, además de mover palancas que al final permiten que la compañía logre la estrategia, también movilizamos a las personas. Incluso hay algo que me parece muy importante, Iris, que yo creo que tú eres líder sin importar realmente la posición que tengas. O sea, yo he tenido conversaciones con personas que son un operario maravilloso de una máquina que me reta en esas conversaciones a decirme, venga, explíqueme por qué está pasando esto en la compañía. Esa es una conversación poderosa y es un líder de una máquina, no es un líder en el organigrama, pero es capaz de ayudarme a entender su realidad y yo también tengo la oportunidad de ayudarle a entender la que yo estoy viendo o la que la organización está interpretando, y eso es justamente lo que nos permite crecer y generar y trabajar en un concepto más bien que para mí es muy importante, y es esa seguridad psicológica. ¿Cuáles son esos indicadores claves de rendimiento que deben tener en el radar al momento de realizar un proceso de transformación cultural? Yo creo que hay muchos indicadores. Para mí uno definitivamente es cuando, por ejemplo, le tomamos la foto a lo que nosotros llamamos como la evaluación de clima laboral o de engagement, es si realmente todo lo que estamos haciendo está cobrando sentido en esa transformación para las personas. ¿Cómo estamos en términos de crecimiento o de ascenso de nuestros empleados en la organización? ¿Cómo estamos en términos de la rotación de personal? ¿Cuáles son las oportunidades que nosotros estamos dando para nuestros empleados? Y cómo empezamos a medir de alguna manera esos espacios que realmente nos permitan tener ese feedback y esa capacidad de ir como midiendo si hay que hacer ajustes, si no hay que hacerlos. Para mí, incluso hasta hay otro que aquí en este momento me llega a la mente, y es hasta el ausentismo, porque también el ausentismo puede de alguna manera dispararse cuando las personas sienten que me está costando mucho este cambio y que esto al final está siendo difícil para mí. ¿Qué políticas o estructuras consideras fundamentales para facilitar una cultura organizacional que promueva el desarrollo a través del feedback? Yo creo que más que decir que es una política, yo creo que es generar una dinámica en donde el feedback sea como el soporte de lo que ocurre alrededor del talento. Entonces, pienso que cuando yo digo en esta compañía se tiene que dar feedback todos los días o cada trimestre, creo que hay personas a lo mejor que no se sienten tan cómodos y terminan haciéndolo por chulear la tarea, por cumplir la tarea. Creo que cuando realmente facilitamos que los procesos de la organización estén basados en el feedback, empieza a ser una dinámica que naturalmente tiene que darse. ¿Por qué? Si por ejemplo yo digo, es que en esta organización tenemos que hacer evaluación de desempeño, eso tiene que obligar a mí como líder, me guste o no me guste, a dar el feedback. Y cuando yo no lo estoy dando, eso me pone en evidencia, porque el empleado te va a decir, oye, no nos hemos sentado, ¿cuándo nos vamos a sentar? Te voy a citar para que nos sentemos. Entonces creo que volver un ejercicio que es tan importante como la base de todo, en realidad, digamos, vamos a promover espacios en donde vamos a tener el 1-a-1 con nuestros empleados, en donde vamos a tener espacios de alineación, en donde hay evaluación de desempeño alrededor de esos objetivos que son del empleado, de métricas del empleado para aportar a la organización, para que sintamos que todos realmente estamos conectados con lo que mueve a las organizaciones, con esos KPIs, con esos resultados financieros. Entonces, yo empiezo a sentirme como empleado retado, también entender cómo me está viendo mi jefe, cómo me ve la organización, cómo lo voy a cumplir, cómo estoy jugando un papel aquí relevante que al final nos permita sentir que todos estamos anotando los goles. Entonces yo creo que aquí es trabajar mucho realmente porque haya una cultura en donde el feedback tenga sentido, en donde el feedback agregue valor. ¿Qué métodos usar para asegurar que el feedback entregado sea claro, efectivo y bien recibido cuando lo ofrece un líder? El feedback, cuando es más sobre la posibilidad de mejora, creo que un trabajo es que los líderes realmente seamos conscientes de este rol y del impacto que yo tengo en mis equipos de trabajo. Cuando yo soy un líder que no da un feedback oportuno, claro, preparado, al final es que también yo voy a estar no solamente impactando el desarrollo de esa persona de mi equipo o de mi equipo en general, sino también mis indicadores, mis resultados, mis logros. Entonces creo que por eso es que debemos pensar tanto en que seamos conscientes de este impacto. ¿Cómo manejar situaciones donde el receptor del feedback muestra una recepción negativa y o defensiva? Yo considero que un ejercicio de feedback valioso requiere primero una preparación adecuada. Entonces, antes de sentarnos, yo debo prepararme como líder con esos ejemplos específicos y concretos. Esa retroalimentación debe ser basada en hechos y en comportamientos observables. No puede ser en suposiciones o rumores. Yo no puedo tercerizar
esa conversación. Yo no puedo decirle a alguien, es que yo creo que tú no vas bien o tú no tienes ni el perfil ni las competencias porque tus clientes dicen que no las tienes. Eso hace que me reste a mí de alguna manera credibilidad y capacidad como líder para accionar y tomar decisiones. Yo no puedo tercerizar una conversación. Entonces yo me tengo que ir con esa preparación. Yo tengo que describir la situación, el comportamiento observado, el impacto de ese comportamiento. Yo tengo que asegurar que el feedback es objetivo, que facilita la comprensión del otro y que además tiene que venir cargado de algo muy valioso y es la invitación a evaluar o a generar un plan de acción. Entonces, cuando yo me voy con esta preparación y además garantizo que estoy en un ambiente adecuado, en donde es privado, es cómodo, no estoy exponiendo a la gente, es seguro y la persona se va a sentir respetada, va a sentir que es un espacio creado justo para tener esa conversación tan valiosa y se da eso que hablábamos al principio, esa seguridad psicológica, por supuesto que esto reduce la ansiedad, eso hace que las personas a lo mejor estén menos a la defensiva, que esto le permita también tener promover más bien una conversación abierta y honesta. Y también creo que hay otro tema muy importante y es así tú tengas que decirle a alguien que tiene muchas cosas por mejorar. Todos siempre hacemos cosas valiosas, todos siempre tenemos unas capacidades que estamos poniendo al servicio de lo que hacemos todo el tiempo. Entonces yo creo que también es muy relevante ofrecer un feedback positivo en donde yo le diga, mira, es que yo estoy identificando esto de ti, esto lo haces muy bien, has avanzado en este tema y paso a hablar de las áreas de mejora, en donde yo estoy asegurando que reconozco los logros, los esfuerzos también que este colaborador ha venido trabajando y ha venido haciendo antes de abordar esas áreas que necesitan una mejora. ¿Cómo evalúas el balance entre adaptarse a las circunstancias y perseverar hacia un objetivo específico cuando enfrentas contratiempos? Pues para mí algo que ha sido muy, muy importante es hacer un balance. Entonces, cuando siento que las cosas no se están dando desde esa parte profesional, yo creo que hay que hacer ese ejercicio de entender cuándo tengo claras esas variables que están bajo mi control, las que ya he trabajado, si he realizado ajustes o si puedo hacer cosas nuevas o enfocarme en algo nuevo. Pero también creo que hay algo que he aprendido con la experiencia y es cuando eso que está ocurriendo sí está fuera de mi control. ¿Qué es lo que me está activando esa situación? Y es justo en ese momento en donde yo digo todo lo que depende de mí, lo ajusto, lo hago, lo muevo, tomo aire, tengo no sé, hago yoga, lo que tenga que hacer, pero al final es qué es lo que sí está bajo mi capacidad de accionar. Si no está bajo mi capacidad es cuando yo digo fluiré y suelto el control, porque a veces querer tener el control en todo, incluso hasta lo que tú no puedes accionar, pues te genera mucho desgaste. Ya para ir cerrando este espacio tan interesante para todos nuestros navegantes, has afirmado que siempre estaremos en donde necesitamos estar, pues incluso las situaciones que vemos como obstáculos pueden ser las que marcan la diferencia en la vida, aunque no lo veamos o entendamos en ese momento. ¿Cuáles han sido los momentos más reveladores en tu vida donde un obstáculo se convirtió en una oportunidad transformadora? Yo creo que han sido muchísimos. Yo recuerdo, por ejemplo, cierres de almacenes, cierre de un proceso productivo que yo trabajé muchos años en esa planta, sentarme incluso en mesas de negociación con sindicatos, que también luego se ha convertido en una gran oportunidad de aprendizaje para mí. Pero creo que en este momento un poco la pandemia. Yo creo que cuando arrancó la pandemia yo estaba en una posición nueva a nivel nacional, no había entregado otras dos posiciones que tenía regionales, una que era la mía y otra que estaba asumiendo como temporal. Entonces, estar en un momento con esta transición de trabajo, de equipos, en una compañía que por ser del sector de higiene y salud, no para un solo día, entender que a veces me tenía que poner el sombrero de cómo hacemos una estrategia para que los empleados estén bien, para que se cuiden, para que tengamos la continuidad del negocio, para vincular a las familias, para que también nos ayuden a cuidarnos todos, para entender otra cantidad de retos que habían desde los temas legales. Entonces creo que a mí la pandemia me enseñó muchísimo, desde también una fuerza y una capacidad que tuve para hacer muchas cosas a la vez, inclusive entendiendo que era mamá, que era esposa, que era hija y que era un ser humano que también se estaba sintiendo expuesto y con temor a que me pudiera contagiar del COVID. Entonces creo que algo muy importante es hacer las cosas como desde ese amor, desde esa pasión que te conecta con lo que haces, desde el respeto por el otro y por ti mismo también. Esa capacidad de conectar con eso que está ocurriendo, creo que aún en las situaciones más difíciles se convierte en una oportunidad para ver lo bueno y lo positivo cuando encuentras que ese propósito que está allá al final de ese ejercicio es superior y eso te engancha y eso te permite también sentir que estás aportándole a otros. Yo creo que eso ha sido como lo que más me ha dado a mí, esa capacidad de enfrentarlo, de aprender de esas situaciones
y de entender que a veces de verdad somos muy privilegiados cuando estamos en algunas posiciones, en este caso en talento humano, porque tú puedes tomar decisiones que realmente impactan la vida de muchas personas. Y eso también te genera una gran responsabilidad que tienes que honrar y que tienes que trabajar, porque al final ese resultado acompañe no solamente ese deseo genuino, sino que también en las cifras, en el proceso, en el negocio, en la gente, se vean retribuidas. Bueno, este episodio está llegando a su fin, pero no podemos irnos sin antes hacerte una petición desde tus aprendizajes. ¿Cuál es el mensaje o consejo que le dejas a todos los oyentes de este mundo de la atracción del talento humano y la empleabilidad? Yo creo que lo primero es recordar que el talento humano no es un área. El talento humano realmente es un trabajo de todos en la organización. Entonces yo creo que eso nos debe llevar a impulsar todos estos cambios y apalancarnos en todos estos retos que estamos viviendo actualmente, asumir ese liderazgo sin importar la posición que ocupas en la compañía. O sea, cuando tú eres un líder de equipo tienes una responsabilidad superior, pero si tú no eres líder de equipo tienes que pensar en cuál es la mirada para hacerme cargo de mi desarrollo, cómo voy a generar yo de verdad conectarme con todo esto que está ocurriendo, porque tienes que tener muchas aristas. Entonces, ¿cómo potencializarnos? Y también quiero invitar a los líderes a que nos desafiemos poniendo a los empleados en el centro de nuestras organizaciones. Yo creo que cada vez que pensamos que cuidamos a la gente que decide estar en esta organización, porque también trabajamos con adultos que deciden hacer una apuesta por estar en cada una de las compañías. Creo que esto también nos ayuda a que cada uno de nosotros todos los días cuide el negocio y nos cuidemos entre todos. Entonces creo que así como en algún momento hemos hablado de el cliente está en el centro de la organización y de todas las decisiones, creo que todos los cambios que están ocurriendo nos están retando a pensar que también tenemos que poner a los empleados en el centro de todas las decisiones de la organización. María, hoy nos quedamos llenos de agradecimiento por tu tiempo, tus ideas y tu compromiso con la construcción de equipos fuertes y sostenibles. Seguimos adelante con la certeza de que tus reflexiones continuarán guiando y motivando a quienes buscan liderar con autenticidad y visión, y esperamos poder encontrarnos de nuevo en otras conversaciones. Jair, mil gracias. Gracias a ti, gracias a todo el equipo. Gracias por tenerme en cuenta. Y creo que de verdad fue muy valioso haber podido compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias. Hola, soy María del Pilar Rodríguez, líder de recursos humanos. Los invito a escuchar Navegantes, un podcast de Bitácora. Este barco llegó a su puerto, pero nuestro viaje no termina aquí. Antes de desembarcar, te invitamos a llenar nuestra encuesta y dejarnos tus comentarios. Si disfrutaste este podcast, califícanos y ayúdanos a mejorar. Gracias por acompañarnos en Navegantes, el podcast de Bitácora. Espera un nuevo episodio todos los martes.